Hemos llegado, hermanos, al penúltimo subtema dentro de esta serie de la doctrina del Espíritu Santo. Y este subtema que vamos a comenzar a considerar a partir del día de hoy es el tema de la santificación por el Espíritu Santo. Ya solo nos falta ver este subtema de la santificación por el Espíritu Santo y el de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver también algunas aplicaciones finales y algunas situaciones finales. Pero con todo esto estaríamos completando con la ayuda del Señor el propósito que nos hemos trazado desde mayo del año pasado con la serie de la doctrina del Espíritu Santo. Esto no significa que ya en unas semanas vamos a llegar al final, hermanos, no se asusten. No, sino que en cuanto a temas a tratar, solo nos faltarían estos y esas aplicaciones finales y estaríamos concluyendo. Sin embargo, tanto este tema de la santificación como el que sigue nos van a tomar también un buen tiempo. Pues vamos a tratar de considerarlo lo más detalladamente que podamos debido a la importancia y necesidad de este tema. Así que con la ayuda del Señor, en esta oportunidad vamos a considerar la santificación por el Espíritu Santo, introducción. Es decir, esta será nuestra introducción al tema de la santificación por el Espíritu Santo. Y vamos a considerar esta introducción a través de los siguientes tres encabezados. Primeramente vamos a ver la necesidad de conocer la santificación. En segundo lugar, vamos a considerar la definición de lo que es santificación. Y por último, vamos a ver sus clases. Así que, bueno, vayamos a nuestro primer punto, que es la necesidad de conocerla, de conocer la santificación. Y para eso les invito a que me acompañen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 1, versículo 74 y 75. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 1, versículos 74 y 75. Dice la palabra del Señor: que nos habría de conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Hasta ahí. Uno de los elementos más fundamentales de la verdadera profesión cristiana, y paradójicamente el más ausente en los profesantes del evangelicalismo de nuestro tiempo, es la santificación. Sí, la santificación es uno de los elementos más fundamentales de la verdadera profesión cristiana. Pero paradójicamente, a pesar de ser uno de los elementos más fundamentales y comprobables de la verdadera profesión de fe, es el más ausente, hermanos, en el evangelicalismo y podemos decir que en buena parte del neocalvinismo de nuestro tiempo.
Grandes multitudes están dispuestas a aceptar y a recibir a un Jesús amoroso y bendecidor, digámoslo así, mientras que eso no signifique que yo tenga o yo deba manifestar algo así como santificación. Porque todos están dispuestos a recibir a un Jesús que me va a dar todo lo que yo quiera o todo lo que necesite. Todos estarán dispuestos a recibir a un Jesús que me va a solucionar todos mis problemas. Y eso está bien para la mayoría de las personas, pero de eso a que me digan que entonces yo tengo que santificarme o manifestar algo así como santificación, espérenme, muchos dirán, es que eso no estaba en el contrato. A mí no me dijeron eso, a mí nada más me dijeron que ese Jesús me iba a solucionar todos mis problemas y por eso vine, pero que ahora tenga que mostrar esto que tanto como santificación, eso es otra cosa. Porque grandes multitudes están dispuestas a recibir a ese Jesús. Pero la santificación está ausente, hermanos, de muchos púlpitos y de muchas vidas de profesantes de la fe cristiana. Para ellos es un bonito adorno en Jesús, pero nosotros no estamos obligados a ser tan santos como Él, piensan algunos. De tal forma que hablar de santificación, hermanos, es algo ausente. Piensen ustedes, ¿cuántas veces en los lugares de donde el Señor los sacó, ustedes escucharon el tema de la santificación? No solo los antinomianos se oponen a la santificación del creyente, sino que también incluso aquellos que reclamando su derecho, entre comillas, de libertad de conciencia, entre comillas, exigen que no se les imponga ningún tipo de legalismo, dicen ellos, siendo para ellos legalismo todo aquello que les parezca que va más allá de lo que están dispuestos a obedecer. De manera que la oposición a la santificación no solo viene de aquellos que la rechazan completamente y dicen, ¿por qué tendríamos que ser tan santos como Jesús? No, solo Él pudo ser santo, nosotros, ¿cómo vamos a poder asemejarnos a Él? Sino que la santificación también es rechazada, hermanos, por aquellos que dicen, nosotros tenemos derecho a la libertad de conciencia. No nos exijan entonces ni nos impongan ninguno de esos legalismos. Porque para ellos legalismo es todo aquello que vaya más allá de lo que ellos están dispuestos a hacer. Eso ya se nombra como legalismo. Pero la santificación, hermanos, es una de las marcas inequívocas de gracia de todo verdadero creyente. Eso sí, apúntenlo. La santificación es una de las marcas inequívocas de gracia de todo verdadero creyente. Es decir, y lo decimos categóricamente, hermanos, porque en efecto es una marca inequívoca de gracia en todo verdadero creyente. ¿Hay santificación? Y santificación verdadera, vamos a ver. Y hermanos, hay salvación porque hay salvación. Podrá haber sido salvo por los medios más inusuales de la providencia.
Pero si manifiesta las claras marcas internas y externas de la gracia de la santificación, debe ser considerado un verdadero creyente. Sí, hermanos. Podrá haber sido salvo por los medios más inusuales que nos pueda parecer, pero una cosa es segura: si son claras y evidentes esas marcas internas y externas de la gracia de la santificación, debe ser considerado un creyente. Aun si no pudiera recordar cuándo fue que el Señor lo salvó. Aun si no pudiera recordar, como algunos exigen y dicen, es que todo cristiano debe saber cuándo el Señor lo salvó. Y dijo uno, yo recuerdo que el día 20 sabe cuál de febrero, de quién sabe cuándo, a las 2:30 de la tarde el Señor me salvó. Literalmente con fecha y hora. Eso es algo que en vez, hermanos, de tranquilizarnos, debiera intranquilizarnos un poco. Pero si algún creyente, que así es en la mayoría, no pudiera siquiera recordar cómo ni cuándo ocurrieron estas cosas, pero que se ven las marcas de la gracia santificadora operando en este creyente, hermanos, es un creyente. Porque la promesa de redención en Cristo no consiste solo en la salvación, sino también en la santificación. Y eso también apúntenlo. La promesa de redención en Cristo no consiste solo en la salvación, sino también en la santificación. Obsérvenlo, eso nos decía nuestro texto. ¿Están ahí en Lucas 1? Les leo desde el versículo 73. Dice, del juramento, fíjense, ¿sí lo ven? Del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Se fijan? Qué hermoso pasaje es esto. Porque miren, ¿qué promesa fue la que nos dio? Pues dice el texto, juró con juramento. ¿Cuál fue esa promesa? Regeneración, justificación, reconciliación, santificación y restauración, nos dice el texto. ¿Dónde dice todo eso? Bueno, regeneración está incluido en la expresión que librados de nuestros enemigos, porque estos enemigos no se refiere a los enemigos terrenales, a las personas que nos aborrecen. Estos enemigos son los enemigos del servicio al Señor en santidad y justicia. Pues dice, librados de nuestros enemigos o de la mano de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Estos enemigos están impidiendo el servicio y la santidad en justicia delante de Dios. Por esta razón, entonces, estos enemigos son los pecados. Estos enemigos son los pecados dominantes, son las concupiscencias, es la naturaleza corrupta, es ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, es ese cuerpo de pecado que hemos estado viendo que es echado fuera en la circuncisión de Cristo. De manera que cuando somos librados de nuestros enemigos internos,
nuestra propia pecaminosidad, entonces podemos ahora sí servir al Señor sin temor en santidad y justicia. Por lo que este ser librados de nuestros enemigos se refiere a la regeneración, implica la regeneración, pues es en la regeneración donde son echados, vimos ya, todos estos pecados. Incluye justificación porque la justificación está ahí expresada cuando dice y justicia delante de él. Es decir, que ahora ya estamos justificados. Ahora le podemos servir en santidad y justicia o justificación delante de él. Vemos la reconciliación, pues dice el texto, delante de él. Es decir, volvemos a estar delante de él. Antes estábamos alejados, lejos de él, ahora estamos ya delante de él, reconciliados. Y la santificación, pues es obvia, ¿verdad? Dice allí, en santidad. Y la restauración es por la expresión le serviríamos. Pues hermanos, ese era el propósito por el que Dios había puesto a Adán y a Eva en aquel lugar para que sirvieran y glorificaran a Dios. Ahora los creyentes que son regenerados son restaurados y ahora se pueden acercar al Señor y a su servicio. Así que, en un sentido comprensivo, la salvación incluye todos estos aspectos y otros más. De tal manera que cuando decimos salvación, no estamos diciendo solo el perdón de los pecados pasados. La expresión salvación incluye todas estas cosas en su sentido comprensivo. De manera que nadie puede decir que ha sido salvo, pero que eso no significa que tiene que ser un santo. No, porque la promesa es que habiendo sido librados de nuestros enemigos, les serviremos en santidad y justicia. Así que la promesa no solo es ser librados de los enemigos, sino la promesa es servir y servir en santidad y en justicia delante de Dios. ¿Se dan cuenta? De manera entonces que no se puede decir, yo he sido salvo, pero pues el Señor no me ha santificado a mí. Tengo 20 años de salvo, pero eso de la santificación, no, pues yo creo que todavía me falta un poco madurar más. No, hermanos, válgame la expresión, la santificación viene como parte del paquete en la salvación. Y esto es así porque la segunda parte de la obra del Espíritu Santo para completar y perfeccionar la nueva creación consiste precisamente en la santificación. El Espíritu Santo vimos ya que regenera y vimos cada una de las facultades del ser humano. Pero la segunda parte de esa obra, una vez que ha regenerado, la segunda parte consiste en la santificación. No es que el Espíritu termina la regeneración en la nueva creación y luego entonces dice, ya, y se sienta a descansar en el interior del hombre y ya no se vuelve a ocupar ni a preocupar de nada. No. En ese sentido, el Espíritu Santo, desde que viene y regenera al hombre, nunca para de trabajar. Nunca para de trabajar. Siempre está trabajando y operando en aquel que ha sido regenerado. El Espíritu Santo nunca abandona la obra de la nueva creación después de haberla iniciado, sino que también se compromete en su continuación y preservación hasta llevarla a la perfección. ¿Y cuál es la perfección? La imagen de Cristo. Pues la Escritura nos dice que hemos sido predestinados, justificados, ¿se acuerdan?
Romanos 8:28. Todas estas cosas nos ayudan a bien. ¿A cuál bien? Dice el verso 30 y 31, de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el punto cumbre de la santificación. Seguir operando en el creyente hasta formarlo de tal manera que quede idéntico a Cristo el Salvador, tanto en su aspecto espiritual interno como también físico, hermanos. Sí, porque la santificación no solamente incluye al alma, también el cuerpo será santificado. Esta santificación es una promesa y derecho de todos los que han sido regenerados. Esta santificación es una promesa y es el derecho de todos los que han sido regenerados. Y es la más grande y reluciente joya de la experiencia cristiana, que produce grandes y poderosos efectos que engrandecen esta vida y permanecen hasta la eternidad, hermanos. Necesitamos tener claro, pues, primero que es un derecho de todo cristiano. Y como derecho, entonces puede y debe, vamos a ver después, pedirla y buscarla. No es un don al azar para cada uno de manera diferente. Es decir, la santificación no es como los dones. A uno se le da una cosa y a otro otra. A uno sí se le da y a otro no se le da ese don. No, la santificación no es así. La santificación en ese sentido es para todo aquel que ha sido regenerado. Ha sido regenerado, entonces será santificado, porque decíamos, la santificación es la segunda parte de la etapa del trabajo del Espíritu Santo en la nueva criatura. Y decimos que la santificación es la más grande y más reluciente joya de la experiencia cristiana, hermanos, porque produce grandes y poderosos efectos que engrandecen la vida, este caminar en esta vida, en este desierto, y permanecen para la eternidad. No existe cosa, hermanos, de la que el creyente se pueda gloriar más. No existe cosa de la que el creyente pueda gozarse más y valorar más en esta tierra que la obra de la santificación, hermanos, del ir siendo conformado a la imagen de Cristo. Nos podemos gozar, hermanos, de que el Señor nos sustenta y que bueno, y debemos agradecerlo. Nos podemos gozar de que nos sana de nuestras enfermedades, de que nos da un empleo, de que nos conserva la vida. Pero, hermanos, pensar en las glorias de los efectos santificadores es un gozo y un deleite que supera por sí mismo todos los beneficios que son temporales, que son de esta tierra. Los efectos de la santificación permanecen hasta la eternidad. Y vamos a ver también, hermanos, que de manera muy gloriosa la santificación también tiene una relación directa con la misma gloria o galardón venidero en la eternidad. Que sea entonces la santificación el más grande y reluciente tesoro de la verdadera religión personal, y aún así esté ausente de los que profesan ser cristianos, es simplemente inconcebible. Pero si es tan glorioso ese derecho,
y tan preciada esa joya de la experiencia cristiana, ¿no deberíamos entonces conocerla? ¿No deberíamos entonces indagar en ella? Si es nuestro derecho, ¿no debiéramos averiguar dónde está? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo opera? ¿Cómo se hace brillar? Si es la joya más reluciente de la experiencia cristiana, ¿no debiéramos averiguar dónde se encuentra y cómo la podemos pulir y hacer brillar más? Desde luego que sí. Debemos estar muy bien familiarizados con la santificación en cuanto a su naturaleza, causas y efectos, así como nuestra participación en ella. Debemos tener claro entonces, hermanos, cuál es la naturaleza de esa santificación, cuáles son sus causas, de dónde proviene y cuáles son los efectos que debe estar produciendo en nosotros y cómo nosotros podemos o participamos en ello. En ese sentido nos dice el pastor puritano John Owen: puede parecer extraño en verdad que debido a que todos los creyentes son santificados y hechos santos, no entiendan o aprehendan lo que es obrado en ellos y por ellos, y lo que permanece con ellos. Pero, ¡ay, qué poco sabemos de nosotros mismos, de lo que somos y de dónde proceden nuestros poderes y facultades, incluso en las cosas naturales! ¡Qué poco sabemos de nuestras almas! Todo lo que hacemos es por sus poderes y operaciones que son consecuentes a su ser. Y es extraño que estemos tan a oscuras en cuanto a esta nueva naturaleza, esta nueva criatura que viene de lo alto, de Dios en el cielo, y con la que nuestra razón natural no tiene conocimiento. Es nueva, es maravillosa, es una obra sobrenatural y solo se conoce por revelación sobrenatural. Termina la cita. Miren, hermanos, lo que el pastor puritano nos está diciendo: qué poco sabemos de nosotros mismos. Y piénsenlo, hermanos, eso es una realidad. Qué poco nos examinamos a nosotros mismos, qué poco nos entendemos a nosotros mismos, qué poco entendemos nuestras mismas reacciones. Porque han visto esas personas que dicen: ay, no sé por qué estoy triste. ¿No sabe? Qué poco se conoce a sí mismo. Ay, no sé por qué o qué cosa es lo que me hizo estar así. ¿No sabe? Qué poco nos conocemos a nosotros mismos. Sí, dice el puritano que es de nuestra alma de donde todo lo que hacemos, lo hacemos por los poderes de esa alma y no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo salen las cosas. Nos preocupamos más en saber y conocer la anatomía de nuestro cuerpo y su funcionamiento. Sabemos bien lo que nos hace daño, sabemos lo que nos irrita el estómago, identificamos lo que nos causa insomnio, pero ignoramos voluntariamente el funcionamiento de nuestras almas y las operaciones del Espíritu en nuestras facultades. No es cierto que ustedes se andan cuidando de, no, eso es mejor no me lo como porque luego voy a tener reflujo, por ejemplo. Ay, no, eso tiene mucha grasa y ¿qué le va a pasar al cuerpo?
Pero ¿cuántas veces nos estamos preguntando de las circunstancias, de las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, que vemos o en las que participamos? ¿Cuántas veces nos decimos, ay, es que si hago eso, entonces eso va a opacar mi espíritu? Eso va a apagar mi fervor. Acabo de salir de escuchar la palabra y si hago eso, eso va a arrebatar lo que fue sembrado. ¿Cuántas veces nos preocupamos por eso? No nos preocupamos por conocernos a nosotros mismos, por conocer el efecto de las cosas que ocurren dentro de nuestra alma, por distinguir incluso, tan solo distinguir la voz de nuestra conciencia de la voz de nuestras corrupciones. ¿Pueden distinguirlo? Que poco nos conocemos a nosotros mismos. Y si no logramos distinguir estas facultades, hermanos, en nosotros mismos, y si no logramos distinguir los efectos que produce y las cosas que las apagan o que las fortalecen, ¿cómo vamos a distinguir las operaciones del Espíritu Santo en nosotros? Bueno, debo decirles que es más fácil, porque el Espíritu las revela y son más poderosas. Sin embargo, hermanos, es necesario, primero, que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos todo nuestro ser y nuestras facultades, conozcamos nuestras mismas debilidades, nuestros pecados dominantes, conozcamos también cómo, ya sea que seamos tendientes a la autoindulgencia o que seamos tendientes a la autocompasión, que de repente ya estamos por cualquier cosa afligidos o por cualquier cosa desalentados o por cualquier cosa entristecidos o por cualquier cosa sentidos. ¿Por qué? Porque tal cosa en nuestro ser, en nuestro corazón, o ya sea que hay una concupiscencia, o ya sea que está ahí el orgullo, debemos poder identificar, hermanos, conocernos a nosotros mismos, qué es lo que está operando en mí que me lleva a estas emociones o a estos pensamientos. Porque si nos preocupamos por nuestro cuerpo, que miren qué cosa tan desafortunada, es por lo único que nos preocupamos. Es lo único que cuidamos. Cuidamos nuestro cuerpo, mas no nuestra alma. Y aun si ignoramos lo que es la santidad y su operación en nosotros, hermanos, pues estamos como en el fango, a oscuras, nada más pataleando y chapoteando para ver por dónde es que salimos. Estamos ahí como cristiano y flexible en el fango de la desesperación, allí pataleando y sin saber para dónde ir. Es necesario entonces que nos conozcamos a nosotros mismos y que entendamos primero qué es la santificación y cómo opera en nosotros. Pero ¿qué es entonces la santificación? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es su definición. La definición de la santificación. Y antes de darles la definición, quiero decirles primero que algo que dificulta la comprensión de lo que es la verdadera santificación es la proliferación de los sistemas religiosos de persuasión moral y reforma externa. Esos sistemas de reforma externa
engañan a las multitudes haciéndoles creer que están experimentando santificación, entre comillas, solamente porque ahora se abstienen de algunos pecados groseros y flagrantes. Esos sistemas de reforma externa engañan a mucha gente haciéndole creer que ya están siendo santificados solamente porque ahora cumplen con algunos deberes básicos de la religión. Y para ellos eso es todo lo que requiere la santificación. Y dicen, no, pues es que ya no tomo, ya no fumo, ya no digo malas palabras y voy a la iglesia. Eso ya es santificación para muchos hoy en día. Pero eso solo, hermanos, es un sistema de reforma externa. Además de que no debemos olvidar, hermanos, que existe también la obra de la ley que la Escritura llama la esclavitud a la ley. Y recuerden, como vimos ya en las obras preparatorias del Espíritu para la regeneración, los frutos de esta esclavitud de la ley, sus frutos internos y externos, son tales que apenas pueden distinguirse de la verdadera santificación. Porque esa esclavitud a la ley veíamos que también mueve a la conciencia, la sacude y la hace caminar. Y la persona puede incluso decir, es que yo lo estoy haciendo sinceramente, sí, y puede ser sincero y aún así no ser del Espíritu de Dios. Puede ser, como veíamos, solamente la esclavitud a la ley. Pero esta verdadera santificación solo puede ser distinguida de la esclavitud de la ley a través de la luz y parámetros espirituales. Es decir, hermanos, que un ciego no puede diagnosticar a otro ciego. ¿Me explico? Un ciego no puede hacer el examen de la vista al otro ciego. ¿Por qué? Porque no puede ver. Él mismo no puede ver y no puede ver su propia condición. El único que puede diagnosticarle aún al ciego es el que puede ver. Esta obra de la santificación es una obra sobrenatural y nos decía el pastor puritano en la cita anterior que les daba que esta es una obra maravillosa, una obra sobrenatural y que solo se reconoce por revelación espiritual. Es decir, pues entonces que alguien puede mostrar en su vida externamente una aparente conducta buena, pero ¿cómo distinguiremos si esa conducta es la santificación por el Espíritu Santo o solo es la esclavitud a la ley? Bueno, por la luz y los parámetros del Espíritu Santo. Y esos los vamos a ir viendo. Quiero citarles nuevamente al pastor puritano John Owen, que nos dice en este sentido: ningún hombre, digo por su mera vista y conducta, puede conocer y comprender correctamente la verdadera naturaleza de la santidad evangélica. Y por ello no es de extrañar que esta doctrina sea despreciada por muchos como una fantasía entusiasta. Es solo por el Espíritu que estamos capacitados para conocer las cosas que nos son dadas gratuitamente por Dios. Pues cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Comprender estas cosas no es obra de ninguna de nuestras facultades naturales. Ya vimos hace rato las facultades naturales.
sino que Dios nos las revela por su Espíritu. De ahí que suceda a menudo, como sucedía en los judíos y fariseos de antaño, que los más celosos e industriosos por una justicia legal, caminando en estricta observancia los deberes en proporción a sus luces y convicciones, pretendiendo ser justos y guardando alguna semejanza con ella, sean los más feroces e implacables enemigos de la verdadera santidad evangélica. No la conocen y por eso la odian. Han abrazado otra cosa en su lugar y por eso la desprecian y persiguen. Solo quiero hacer, hermanos, un par de acotaciones a la cita de este puritano que me parecen muy importantes. Primeramente, que él nos está diciendo, hermanos, que ninguna de nuestras facultades naturales puede, en ese sentido, está capacitada para conocer esta obra que solamente es revelada por el Espíritu de Dios. Es necesario que haya esta nueva criatura, esa nueva criatura que vimos que es llamada Espíritu, para que pueda comprender estas cosas. Y dice, lo segundo es que dice el pastor puritano, aquellos que han abrazado otra cosa que no es la santidad evangélica, es decir, cualquier otro sistema de obediencia externa, dice, aquellos que han abrazado eso, nos oyen decir que esta santidad evangélica es tan sobrenatural y que solo puede ser entendida e identificada por aquellos que son partícipes de ella. Dice que cuando estos nos oyen esto, dice, lo tachan como una fantasía entusiasta. Y dicen, no, ¿cómo puede ser eso? No. Ya están entonces tendiendo al pentecostalismo. Eso les va a sonar. Pero miren cómo dice el pastor puritano que lo mismo hacían los judíos y los fariseos, que se ponían celosos e industriosos por su justicia legal, de tal forma que eran estrictos y al abrazar ellos esas cosas se hacían feroces e implacables enemigos, dice, de la verdadera santidad. Dicen, no la conocen y por eso la odian. Han abrazado otra cosa en su lugar, dice, y por eso la desprecian. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que, miren hermanos, cuando alguien se ha acostumbrado, ha abrazado ese tipo de supuesta santidad externa, ese sistema externo humano, y lo tiene ahí y se aferra a él, no quiere oír, escuchar o entender que hay una operación sobrenatural que no se basa en lo que tú has logrado, en lo que tú puedas hacer, sino que es un poder sobrenatural que opera en el creyente y que solo puede ser distinguido por aquellos que han sido también operados por ese poder sobrenatural. Esa santificación, hermanos, sobrenatural es llamada también santidad evangélica. Esta santidad evangélica de la que nos habla el puritano es espiritual y como tal solo puede ser conocida y reconocida por aquellos que tienen verdadera luz y entendimiento espiritual. Vamos a ver después por qué se llama santidad evangélica y vamos a ver la relación directa que tiene con el evangelio. Pero acompáñenme a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 23.
Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí. Providencialmente, hermanos, y de verdad es una providencia, no nos pusimos de acuerdo. Nuestro hermano ya me ayudó hace rato a esclarecer este versículo y por qué dice el texto espíritu y alma y cuerpo. Así que nos ahorra tiempo y no vamos a explicar eso. Vamos entonces a observar cómo aquí se nos enseña quién es el autor de esta santificación. El autor de esta santificación, dice el texto, es el mismísimo Dios. Ese es el sentido de las palabras. El mismísimo Dios, dice. Porque dice el mismo Dios. Bueno, el mismo que ¿cuál? El sentido es como diciendo el mismísimo Dios. ¿Me explico? Ese Dios es el único autor verdadero de la santificación. Ese Dios os santifique enteramente. Y eso ya nos debe enseñar mucho, hermanos, para descalificar todo intento del hombre en su estado natural por santificarse. Esa es la razón por la que los fariseos eran sepulcros blanqueados, dijo el Señor, porque externamente, con sus fuerzas naturales, ellos procuraban mostrarse ante los hombres santos, pero en su interior no había la obra de la verdadera santificación evangélica. Solo un arreglo externo hasta donde sus fuerzas y todas sus fuerzas y todo su esfuerzo les alcanzaba para mostrarse santos por fuera. Todo eso, evidentemente, no es la santificación evangélica, porque eso la está operando el hombre y no el Señor. Dios es el manantial eterno y la única fuente de toda santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. No existe, hermanos, tan solo eso. No puede existir santidad ni santificación en todo el universo si no proviene. No hay nada de santificación en ninguna criatura excepto lo que puede ser directa e inmediatamente de Dios, hermanos. Si Dios no santifica, entonces ningún otro ser puede hacerlo. Si Dios no santifica, entonces ningún otro ser puede santificar, porque la fuente es Dios. Y el único que puede comunicar esa santificación es Dios. Ni siquiera los ángeles más santos pueden tomar de sí esa santificación para pasársela a alguien más. No, hermanos, solo Dios puede comunicar esa santificación. No hay otra manera por la cual pueda ser llevada a cabo esta santificación, ni bajo el poder o la eficacia de ningún otro medio en absoluto, sino que debe ser obrada por Dios mismo, o si no, no hay santificación. Por eso dice el puritano: sé que todos los hombres pretenderán que la santidad proviene de Dios. Nunca fue negado por el mismo Pelagio, escuchen, pero muchos con él querrían que la santidad fuera de Dios por vía de la naturaleza y no por gracia especial.
pues como autor de la gracia, Dios y lo mejor de la naturaleza corrompida son opuestos entre sí. Miren, hermanos, esto es importante, pues nos dice el puritano. Hasta Pelagio estaba de acuerdo en esto. Hasta Pelagio y Arminio, si ustedes les preguntan, oye, ¿tú qué piensas de las santificaciones de Dios? Sí, sí, claro que es de Dios. Y dice, de aquí no tenemos problema, todos están dispuestos a aceptar que viene de Dios. La diferencia es cómo viene, el medio, el efecto, la causa eficiente de esto. Y ahí es donde dice que muchos quieren, sí, que venga de Dios, pero por la vía de la naturaleza. Es decir, que a través de las operaciones o la eficacia de los actos de la naturaleza. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora bien, nuestro texto nos declara, hermanos, que la santificación que es obrada por Dios, el Espíritu Santo, nos santifica, dice, enteramente, ¿se fijaron? Nos santifica enteramente, es decir, completamente, es decir, universalmente. Esto es, como ya se nos explicó hace rato, a cada una de las facultades. Miren qué providencial, insisto, hermanos, en esta exposición, que así como todas las facultades cayeron y fueron contaminadas por el pecado, y vimos todas deben ser regeneradas y todas deben ser santificadas. Todas estas facultades son santificadas enteramente. De manera que aquí se nos declara que toda nuestra naturaleza es el objeto de esta santificación. Y no una sola facultad o solo parte de nuestra naturaleza, sino toda nuestra naturaleza, y esto incluye también al cuerpo. Sí. Aunque veremos cada uno en su orden, como dijo el apóstol, y lo veremos después. Lo siguiente que nuestro texto nos declara es que esta obra de santificación es de toda nuestra naturaleza, es llevada a cabo hasta que llega a la perfección. ¿Se fijan? Pues dice el texto, nos santifique enteramente y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces que esta santificación, hermanos, es una santificación que no se detiene, es llevada a cabo hasta que llega a la perfección, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos indica entonces un proceso. Si está llevándonos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta la conformidad con nuestro Señor Jesucristo, eso nos indica entonces que es un proceso. Y esa es la razón por la que ustedes han oído mucho que la santificación es progresiva, porque es un proceso, pues tiene la meta de llegar a Cristo, la semejanza con Cristo, y entonces todo el camino es un proceso. De manera que, de la misma manera como se asegura que esta obra santificadora es entera y universal, comunicando todas las partes de la santidad real a toda nuestra naturaleza, así también se asegura que esta obra santificadora se lleva a cabo hasta su plenitud y su perfección. Es decir, así como se prometió que será completa, entera, así se prometió que terminará en completa y absoluta perfección. Así que, sí, hermanos,
todo aquel que ha comenzado a participar de esta santificación terminará en perfección. Y es aquí otra de las causas por las que decíamos que la santificación es una marca inequívoca de gracia, de que aquel que la posee concluirá, terminará en la perfección. ¿Y cuál es la perfección? La glorificación, el estado de semejanza a Cristo. Pero ¿qué es entonces la santificación en sí? El pastor puritano John Owen nos responde, y cito: la santificación, como se describe aquí, es la obra inmediata de Dios por su Espíritu sobre toda nuestra naturaleza, que procede de la paz hecha para nosotros por Jesucristo, por la cual, siendo cambiados a su semejanza, somos mantenidos enteramente en paz con Dios y somos preservados irreprensibles o en un estado de graciosa aceptación con Él, de acuerdo con los términos del pacto hasta el fin. Termina la cita. Yo sé que es una cita o una definición muy larga, hermanos, pero vamos a ir viendo cada una de estos aspectos, pues aquí se nos describe su naturaleza. Primero dice que es la obra inmediata de Dios. ¿Qué se refiere a inmediata? Que es directa, que no tiene medios, sino que es directamente de Dios, la comunica. Luego dice, por su Espíritu, sobre toda nuestra naturaleza. Eso ya lo hemos estado viendo, que procede de la paz. Oh, hermanos, esto también es algo muy hermoso. La santificación procede de la paz. Por eso el texto nos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No puede haber santificación sin paz con Dios, en todo sentido, desde el sentido de la reconciliación hasta el caminar con el creyente. Santificación, en ese sentido, está intrínsecamente ligada con la paz con Dios. Hay paz con Dios, hay santificación. No hay paz con Dios, entonces la cosa no está funcionando. ¿Me explico? Porque es el estado de santificación lo que nos hace estar en paz con Dios, sin que nada debamos. Y bueno, si como decía Simeón, o más bien, si como decía Zacarías en Lucas 1, fuimos regenerados y libertados para servir a Dios en santidad. Y dice nuestro texto ahora que esta santificación continuará el resto de nuestra vida. Entonces, hermanos, la santificación es nuestra mayor ocupación espiritual, personal, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir eso, hermanos. Escúchenme con atención. Si como decía Zacarías en Lucas 1, fuimos regenerados y libertados para servir a Dios en santidad. Y dice también nuestro texto ahora que esta santificación continúa el resto de nuestra vida. Entonces la santificación es nuestra mayor ocupación espiritual personal hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, algunos dirán, pero también la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es el medio de gracia para la santificación.
Y esto es así, perdón, y si esto es así, es un gran deber nuestro en este mundo conocer y comprender correctamente lo que es la santificación, su naturaleza y sus operaciones, para así andar y avanzar en ella, hermanos. Alguien dirá, pero no es el servicio al Señor nuestra mayor ocupación como cristianos en esta tierra. Sí, pero sin santificación no se puede servir. Pero no son nuestros devocionales nuestra mayor ocupación en esta tierra. Sí, pero esos son los medios de gracia para que fluya gracia. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Me explico? Pues ya lo decía el texto, que en santidad y justicia le sirviéramos. Así que, hermanos, es entonces nuestro deber conocer y comprender correctamente lo que es la santificación, su naturaleza, sus causas, sus efectos, sus operaciones y nuestra participación en ella para así andar y avanzar en ella. Por último, hermanos, y espero más brevemente, veamos sus clases o las clases de santificación. Lo primero que debemos saber en cuanto a la santificación es que en la Escritura se nos habla de dos formas de santificación principalmente, dos grandes formas de santificación, o lo que algunos pastores puritanos llamaban la doble santificación y consecuentemente una doble santidad. La primera de ellas, la primera santificación, consiste en una dedicación o consagración o separación al servicio exclusivo de Dios. Este es el sentido del término hebreo kadosh, que significa separar, que significa apartar en su sentido de consagración. Se aparta para dedicarlo exclusivamente para el servicio de Dios. Este tipo de santificación, como recordarán ustedes, se aplica tanto a las personas como a las cosas. Cuando se consagraba, por ejemplo, algún utensilio para el servicio del tabernáculo o del templo, este utensilio, cuando se había consagrado, se consideraba santo, ¿cierto? De tal manera incluso que cuando aquel rey tomó los vasos que eran santos, ¿por qué eran santos? Porque tenían el poder del Espíritu Santo ahí. No, santo en el sentido de apartados para Dios. Cuando usa estos vasos que eran santos, apartados, consagrados para el uso de Dios, y los usa para emborracharse, ¿qué es lo que pasa? Aparece aquella mano en la pared que escribe, ¿se acuerdan? Bien. De igual manera, Dios también santifica a las personas por este medio. No solo a los profetas, a los levitas y a los sacerdotes, que fueron la sombra y figura del verdadero pueblo de Dios, sino que también Dios aparta y separa a su pueblo del reino de las tinieblas
Así como separó la luz de las tinieblas al principio, así el Señor separa a su pueblo también del reino de las tinieblas. Y cuando el Señor, ojo, miren, cuando el Señor separa a su pueblo, lo saca, por eso dice el texto que somos trasladados de las tinieblas al reino de Dios, a su luz admirable. Cuando somos separados de ese reino de las tinieblas, entonces los que son separados se convierten en santos. ¿Me explico? En ese sentido. Y entonces pueden ser correctamente llamados el pueblo santo de Dios. Por eso dice Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso es santificación en su primer sentido. Una separación de los creyentes de el resto de los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Este aspecto de santidad implica que los creyentes fueron santificados y hechos santos. Es decir, que fueron separados y dedicados para el servicio exclusivo de Dios. Esta realidad, hermanos, no solo debe poner los pies en la tierra a todos nosotros en cuanto a qué hacemos en este mundo, cuáles son nuestras prioridades y también para quién debe ser lo mejor de nuestra mayordomía. Esta realidad debe despertarnos, hermanos, a qué entonces hacemos en esta tierra. Si somos el pueblo separado, que Dios separó y apartó para sus usos, entonces, ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Todavía nos lo preguntamos? Si Él nos separó para sus propósitos, si Él nos separó para sus propósitos, entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades en esta tierra? ¿Alcanzar nuestras propias metas, nuestros propios objetivos? ¿Para quién debe ser lo mejor de nuestra mayordomía, de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de todo lo que nos da el Señor? Muchas personas dicen y cantan que Dios tiene el primer lugar y el trono de sus corazones, siempre que no interfiera con su trabajo. ¿No llegaron a oír en los lugares de donde el Señor los sacó personas que cantaban que el Señor está en primer lugar en mi corazón y que aquí, que allá, que está en el trono de mi corazón y cuánta cosa? Ah, pero el Señor se atravesaba con su trabajo, ¿y quién era más importante? ¿Quién tenía el trono? El patrón, el trabajo. Muchos dicen que el Señor tiene el primer lugar en sus corazones, pero siempre que no afecte sus planes personales o sus planes familiares. Porque si las cosas del Señor o del reino de Dios afectan mis planes personales o mis planes familiares, no, ahí ya no. Muchos dicen y cantan que Dios tiene el primer lugar y el trono en sus corazones siempre que no se vean afectadas sus finanzas, siempre que no se vean afectados sus intereses por obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Eso es que Dios esté en primer lugar? Claramente no. No, Dios no está en primer lugar. Está en segundo, en tercero, o ¿cuál
¿Quién sabe cuál otro será? Aún desde esta primera instancia de la santificación, noten que se puede identificar a los que han sido santificados y a los que no. ¿Sí o no? Aún desde esta primera instancia de la santificación, se puede identificar a los que han sido santificados y a los que no. Sin embargo, por más lleno de simbolismos que esté esta forma de santificación, esta primera forma, no opera ningún otro efecto más que esta separación sagrada. Esta forma de santificación no opera ningún efecto en el interior del creyente más que esta sencilla separación sagrada, es decir, este tipo de separación sagrada no tiene ningún efecto en nuestras almas que nos lleve a inconformidad a Cristo. No ejerce ningún poder en nosotros interior. Y es la razón por la que probablemente muchos se quedan allí y dicen, es que ahí dice que somos santificados y pues eso no hace nada en nosotros. Sí, eso no hace nada en nosotros, pero esa no es la única forma de santificación. Existe una segunda clase de santificación y de santidad en la que esta separación a Dios no es lo primero ni lo que se pretende, sino que es consecuencia y efecto de esta separación. Y esta santificación es la santificación real e interna, la cual opera mediante la comunicación de un principio de santidad a nuestras naturalezas, acompañada de su ejercicio en actos y deberes de santa obediencia. Lo vamos a ver con más calma en lo sucesivo, hermanos, pero lo que estamos diciendo aquí es que esta santificación real es una operación del Espíritu por medio de la cual el Espíritu comunica de manera inmediata primero un principio de santidad a nuestras naturalezas y también un ejercicio en los actos y deberes de santa obediencia a Dios. Este principio de santidad es una santidad inmediata que llega al corazón, que en ese sentido opera ya santificación y hace santo al que le es comunicado. Esta santificación y santidad también es llamada santificación evangélica, debido a que está intrínsecamente unida y limitada a la doctrina, la verdad y la gracia del Evangelio. Sí, la santificación se limita a la doctrina, la verdad y la gracia del Evangelio. Es decir, que sin el Evangelio no hay santificación. Y evidentemente debe ser el verdadero Evangelio. Esto es así porque la santidad no es otra cosa que la implantación, la escritura y la realización del Evangelio en nuestras almas. Miren qué definición. Esa santificación entonces no es otra cosa que la implantación de la escritura y la realización del Evangelio en nuestras almas. De ahí que en Efesios 4:24, a esa santidad se le denomine la santidad de la verdad, porque es producida por la verdad y está dentro de los límites de la verdad. Y la razón de esto es porque lo que la verdad del Evangelio
genera en el alma del creyente es lo que produce esa santidad. Y esa conformidad a esa verdad del Evangelio es la santidad. ¿Me explico? Adicionalmente, el Evangelio mismo se denomina la verdad que es conforme a la piedad. Esto es lo que declara la piedad y la santidad que Dios quiere. Es decir, la piedad como santidad aquí está vinculándose con la verdad, que la verdad o la santidad es conforme a esa verdad y esa verdad conforme a esa santidad. Y por si esto no fuera suficientemente claro, hermanos, la oración de nuestro Salvador por nuestra santificación también nos enseña esto cuando dice en Juan 17:17, santifícalos en o por tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esa es la razón, hermanos, por la que esta santificación es llamada evangélica, porque está intrínsecamente ligada y está limitada a la verdad y la gracia del Evangelio. Pero veremos estas cosas con más detalle en lo sucesivo. Oremos al Señor.